Muy buenas tengan todos, queridos hermanos en la fe, tengan todos la bienvenida a su programa, como son los temas de actualidad, ¿verdad? En este día vamos a estar hablando de la cuarta fiesta del Eterno, porque recordemos que son las fiestas del Eterno, no son las fiestas de los judíos, no son las fiestas de absolutamente nadie, yo porque las quiero celebrar, sino simplemente la voluntad de Dios. Y pues yo en varias ocasiones he dicho de que no es que vamos a celebrar como celebran los judíos, que con un pedacito de esto, con un poquito de lo otro, que la mesa así, que la menorá, que el candelabro con 7 candelas y todas esas cosas. Yo sé que pues el Señor se las dio a su pueblo, pero nosotros es una celebración sobre todo espiritual, como yo eh, ya se los he dicho en varias ocasiones. Es algo que se celebra pues espiritualmente hablando. No es una celebración como ellos la celebran, porque ya nuestro Señor hizo todos los ritos, y para que estos ritos no siguieran, pues ya mi Señor Yeshua, Él ya hizo todo cuanto había que hacerlo. Él no vino a quitar la ley, sino que Él vino a que todo lo que es espiritual, los ritos que hacía el pueblo de Israel, pues ya no fueran eso, sino fueran algo espiritual en el corazón de las personas, ¿verdad? Como les dijera yo, una alianza por medio de nuestro Señor Yeshua para con nuestro Padre Celestial, la cual nosotros habíamos perdido, ¿verdad? Y que para que Dios nos perdonara y se extendiera la vida del pueblo, pues se tenía que sacrificar un cordero, que los panes sin levadura, que se hacía la fiesta pues de la cosecha, o sea, cómo era la fiesta, ¿verdad? Que ya hablé anteriormente, y todas esas cosas, ¿verdad? La fiesta de las primicias, que es la tercera fiesta, porque tiene un significado, yo ya lo expliqué, como nuestro Señor, ¿verdad? Fue Él, todas esas primicias, su muerte, resurrección. Y entonces ahora, pues estamos con la cuarta fiesta llamada Pentecostés. ¿Ya? La fiesta de Pentecostés, pues era la cuarta en turno del ciclo agrícola, porque estas 4 fiestas todas están en el ciclo agrícola, ¿sabes? En la primavera y por ejemplo esta hasta parte de mayo, junio, ¿verdad? Entonces, en el antiguo Israel es como se celebraba esto. Ya nosotros no vamos a celebrar esto así de esa manera, ¿verdad? Pero en el antiguo Israel sí, así lo celebraban, y hasta hoy pues los que lo celebran, los judíos, ¿verdad?, siguen celebrándolo de esta manera. Pero en realidad lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es por qué, cuál era el objetivo del Padre al dar estas celebraciones, y qué y cuál es este, ¿cómo le dijera yo? Es que las palabras no se me vienen en español, discúlpenme un segundito. O sea, lo que representaban esta fiesta conforme a nuestro Señor. Eso es lo que el Padre nos quería dar, que nosotros nos diéramos cuenta de que el Mesías venía a cumplir con todo esto, y que era algo que estaba completamente relacionado con la venida de nuestro Señor. Entonces, esta cuarta fiesta era la segunda peregrinación que había en el año,
porque sabemos que en el año habían tres peregrinaciones que el pueblo tenía que bajar a Jerusalén, o sea, al templo, ¿verdad? A hacer todas estas cosas, a dejar, pues, el- a, el- a dejar sus ofrendas, a esto y lo otro, ¿verdad? Hoy no hay templo, entonces por eso es que el pueblo judío pues no lo celebra exactamente como está escrito en la Biblia, porque hasta hoy pues ellos siguen celebrándola de una manera pues que ponen, por ejemplo, los panes sin levadura, pues se los comen por 7 días, que limpian la casa, que hacen esto. Cuando hay que llevar las primicias, lo primero, pues también ellos celebran una fiesta de todo lo que ha salido de la huerta y esto y lo otro, ¿verdad? Entonces vemos de que esta fiesta es la cuarta, ¿verdad? Y es la segunda peregrinación del año, por lo que este, por lo que en esta fiesta lo que se llevaba al templo, lo que se celebraba, ¿verdad? Era el producto segado durante esas fechas, lo que era pues producido, ¿verdad? Lo que era la recolta, o sea, la cosecha, era el trigo. Y esto tiene un gran significado. Mire que es el trigo, ya no es la cebada. Recordemos que la cebada se llevó como los primeros frutos que salen, como nuestro Señor, la resurrección, el primero, entre los muertos. Y esta no, esta es el trigo. Y entonces el trigo es más tardado que la cebada. El trigo salía entre el mes de mayo y junio. A veces llegaba hasta junio, ¿verdad? Entonces, con el que se elaboraban y con este trigo se elaboraban panes ya no sin levadura. Porque recordemos que los panes, habían panes sin levadura, que eran de la cebada, que es la segunda fiesta, y esta, que es la cuarta fiesta, aquí ya se celebra con panes con levadura. Y entonces usted dirá, bueno, ¿y pero por qué ahora con levadura? ¿Por qué ahora con levadura? Ya lo vamos a aclarar más adelante, por qué con levadura. Y estos panes eran llevados al templo en Jerusalén como ofrenda. ¿Ah? Eran llevados como ofrenda a Jerusalén. ¿Cuándo ocurría esta fiesta? Esta fiesta ocurría semanas después. No era como las tres fiestas que acabamos de ver, que eran seguiditas, una después de la otra. Esta no. Esta era el día, pasaban 50 días. Hay muchas personas que le llaman la cuenta del Homer, 50 días, cada día cuentan un día, 2, 3, 4, hasta llegar a 50. Y lo que hacen esto pues son los judíos o las personas que hoy están, ¿cómo le diré yo? Están organizándose como las raíces hebreas y no, pero más que todo están agarrando como yo diría mucho de lo que los judíos celebran. Y aquí nosotros no estamos para llevar a cabo todas esas cosas, ¿verdad? Porque los judíos lo hacen en bueno, porque ellos hacen todo por el simple hecho de que es una tradición para ellos. Y para nosotros no es eso, no es una tradición, sino que algo que ya sucedió, algo que está por suceder. Qué es lo que pasa con todo esto y qué es lo que ocurre con respecto a nuestro Señor, qué es lo que Él quería verdaderamente decirnos, ¿verdad? Y, o sea, el Padre, y que cómo nuestro Señor lo vino a cumplir, y es lo que nosotros tenemos que hacer para poder ser salvos, verdaderamente, tenemos que ser salvos. Entonces vemos que, o sea, esto ocurría 50 días después, como yo les decía, muchos cuentan hasta 49 de la fiesta de las primicias. Ya recordemos, ¿verdad? Que la fiesta de las primicias, ¿verdad? Después de estas fiestas, que fueron
Es la tercera fiesta pues, que se llevaba una ofrenda y todo eso, ¿verdad? Los primeros frutos y todo. Por lo regular o sea, como yo les dije, entre los meses de mayo y junio del calendario que nosotros hoy tenemos, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con el calendario que tenían en ese tiempo los israelitas. Ahora, con el asunto de los calendarios, mucho uno se pierde porque hay varios calendarios. Y entonces, por ejemplo, hasta ayer muchas personas estaban celebrando el Pesaj y esas cosas. Otros ya lo celebraron, como yo le dije anteriormente. Eso depende del calendario que las personas tomen como referencia, ¿verdad? Porque en el calendario original, ¿verdad? En el hebreo original, correspondía al tercer mes del calendario, o sea, de que ellos tenían. Pero en el que nosotros tenemos, pues nosotros estamos como más avanzados o atrasados, como diría yo eso. Más atrasados, sí. Con esta cuarta fiesta, que marcaba el justo medio del ciclo agrícola, concluía la temporada de la siega, o sea, hasta ahí llegaba. Ya pues la siega, todo lo que salía, la cebada, el trigo y el trigo por último, pues que se recogía, ¿verdad? Entonces, en tanto esto estaba sucediendo, que la fiesta de Pentecostés concluía la temporada de la siega, o sea, la temporada de los cereales, estoy hablando, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos cerraba la temporada de la cosecha, ¿ya? Que eso eran todos los frutos y todo el ciclo agrícola, pues, en sí, ¿verdad? Su nombre original en hebreo es Shavuot. Cuando usted escuche hablar de Shavuot, pues es esta fiesta, esta fiesta conmemorativa de Pentecostés, llamada fiesta de Shavuot en hebreo, que significa semana o semanas. Shavuot, ¿verdad? Ya que como nosotros ya vimos, ocurría 7 semanas después. O sea, contaban 7 semanas después de las primicias, se celebraba Shavuot y la gente, todos los hebreos o los israelitas, ¿verdad? Bajaban a Jerusalén y esta era la segunda peregrinación que ellos hacían de las fiestas, porque habían 3 al año, esta era la segunda, entonces ellos bajaban para celebrar esta fiesta que, como yo les dije, pues era con panes que ya tenían levadura. Entonces, ya concluida la primera peregrinación, ¿verdad? Que son las primeras 3 fiestas, se hacía después de 7 semanas, o la gente cuenta, como yo les dije, 50 días, las personas bajaban, ¿verdad? Por celebrar esta otra fiesta y era la segunda peregrinación. Ahora, esta fiesta recibió el nombre de Pentecostés. ¿Por qué? Porque en griego, o sea, los griegos le llamaron Pentecostés. Usted sabe que los griegos fueron los primeros que también tradujeron la Biblia. Y entonces ellos le pusieron la fiesta de Pentecostés. Pentecostés en hebreo, no, perdón, en griego significa quincuagésimo, ¿ya? O sea, como 50 días después. Quincuagésimo día, 50 días después, eso es lo que quiere decir Pentecostés en griego. Si usted lo quiere ver en hebreo, Shavuot significa semanas. Y Pentecostés, pues significa como 50 días, pues
quincuagésimo, que habla de 50 días después. O sea, eran los 50 días que transcurrían, ¿verdad? Después de las primicias. Por eso es que se llamaba de esta manera. Ahora vamos a ver. Deme un segundito. La conmemoración de esta fiesta. O sea, 49 días después de cruzar el Mar Rojo, o 50 días, que el pueblo de Israel, o sea, los hebreos en ese momento, salieron de Egipto. Y 50 días después que ellos cruzaron, recordamos el Mar Rojo, ¿verdad? También hablamos en la fiesta pasada, en la tercera fiesta de las primicias, ¿verdad? Hablamos de que ellos, como el faraón, ¿verdad? Los siguió y ahí en el mar, en ese mar, ¿verdad? En el Mar Rojo, pues él los quiso volver a atrapar y que pues no se pudo y todo eso. Entonces, y ya sabemos todo lo que sucedió. Entonces, cuando ellos pasaron el mar, después que ellos pasan, 50 días después, ¿verdad? Que ellos pasan el Mar Rojo, pues, o sea, 50 días si lo contamos desde la Pascua, pero si lo contamos a partir de los panes sin levadura son 49. Entonces, contémoslo desde la Pascua que ellos salen, ¿verdad? Son 50 días. El pueblo de Israel, finalmente, cuando ellos salen, estuvo ante el Todopoderoso al pie del monte Sinaí. Ellos llegan al monte Sinaí. En ese encuentro, ¿verdad? Con el Eterno, culminaría con la entrega de las tablas de la ley. Es cuando Moisés sube, ¿verdad? Y está allá, dice, 40 días y 40 noches con el Señor y él baja con esas tablas. Llamamos lo que dice la palabra. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Esto está en Éxodo, el capítulo 19, los versículos 16 al 20, es cuando Moisés sube. Dice que todo esto lo vieron ellos cuando estaban al pie del Sinaí, del monte Sinaí. Yo creo que todos, ¿verdad? Ya hemos escuchado hablar del monte Sinaí, donde, ¿verdad? Moisés fue a buscar las tablas que Dios dice escribió con su propio dedo para el pueblo. Entonces, leyes para su pueblo. Aquí esto está, yo ya les dije que está en Éxodo 19, los versículos 16 al 20. Veamos lo que nos dice Éxodo, el capítulo 31 y el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, ya ves, en el monte Sinaí, hasta ahí ellos llegan, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Todos sabemos que estas tablas, pues, fueron quebradas la primera vez por Moisés, porque se enojó tanto que dice que las arrojó y las quebró. Cuando él baja de hablar con Dios, ¿verdad? Que Dios lo llamó al pie del monte Sinaí, pues eso era la locura, ¿verdad? Allá abajo. Yo creo que todos conocemos esa historia, que el pueblo se rebeló contra Dios y mismo el hermano de Moisés, que era Aarón, que era el sacerdote, ¿verdad? Él fue el que hizo el becerro de oro para que ellos pues rindieran
adoración a este becerro, hicieron fiesta, e inclusive Aarón dijo, vamos a hacer fiesta para Jehová. O sea, mezclaron lo pagano con lo divino. Y eso fue lo que sucedió, y pues bajó Moisés, y cuando vio todo eso, ya sabemos nosotros que a partir de ahí, de que ellos hacen esta revelación, de que se rebelan contra el Altísimo de esta manera, el pueblo, hubieron muchos que murieron, ¿verdad? Pero el resto Dios dijo de que no entrarían a la tierra prometida, sino que andarían, dijo, por el desierto 40 años. Se perdieron 40 años. 40 años vagaron por el desierto a partir de que esto sucedió. Y toda la generación ya, digamos que ya estaban adultos y eso, no entraron, sino los que iban naciendo, y las nuevas generaciones fueron las que entraron a la tierra prometida. Entonces, esto para que quede claro, ¿verdad? De qué es lo que sucedió ahí cuando Moisés sube, ¿verdad? Y todo. El ritual de Pentecostés era pues que el día en el que se ofrecía en el templo el manojo de cebada, ¿verdad? Fiesta de las primicias, se comenzaba a contar 50 días. Desde ese día que se ofrecía, empezaban a contar 50 días hasta la fiesta de Pentecostés o Shavuot. Se comenzaba a contar los 50 días o 7 semanas y un día o 7 días de reposo y un primer día de la semana que debían transcurrir para iniciar el Pentecostés. Entonces, eso es lo que ellos celebraban. Terminada la fiesta de las primicias, se empezaba a contar esos 50 días, ¿verdad? Hasta llegar a la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Veamos lo que nos dice Éxodo 19, los versículos 16 y 20. Y comentarás desde el día, y contarás desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días. Entonces ofrecerán como primicia, ¿verdad? El nuevo grano. Y ese nuevo grano pues era el trigo. Ofrecerán el nuevo grano al Señor. Esto está en Levítico, el capítulo 23, los versículos 15 y 16. En toda la región, ¿verdad? La cebada madura maduraba casi 2 meses antes que el trigo. Entre marzo y abril, y eso pues ya también yo se los dije, esto está en Éxodo, el capítulo 9, los versículos 31 y 32, si usted lo quiere ir a leer. Por eso es que las 3 primeras fiestas giraban en torno a ese cereal, que era la cebada. Y la cuarta, entre mayo y junio, el turno pues era en torno al trigo, porque ya era el trigo. Entonces, vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, que son estos días, ¿verdad? Que Dios le dijo al pueblo, ¿verdad? Que a partir de ahí tenían que empezar a contar hasta 50 o 7 semanas, ¿verdad? Y esto eran las primicias de la siega del trigo, que ya está hablando del trigo, y estas pues están en mayo, entre mayo y junio. Esto está en Éxodo, el capítulo 34 y el versículo 22. Aunque también se trataba de una ofrenda de primicia, no se presentaba en el templo en forma de gavilla, como en la fiesta anterior. Esto también era una primicia, pero ya no se presentaban los gajitos, ¿verdad? De trigo como se presentaba la cebada. Vamos a ver el cumplimiento profético. Todos los cumplimientos proféticos de las fiestas de Israel giran en torno a nuestro Señor Jesús.
En realidad era eso, estas fiestas giraban al entorno, ¿verdad? O en torno a nuestro Señor. Era como que estuviéramos viendo lo que nuestro Señor iba a venir a hacer. Y estaba hablando de Él. Estas fiestas hablaban de Él. Y pues difícilmente las personas hoy se dan cuenta de eso, ¿verdad? Esta fiesta no es la excepción, pues el Hijo de Dios entregó su vida en Pascua. Ya nosotros lo sabemos. Y en panes sin levadura fue sepultado y también fue levantado, ¿verdad? O sea, en los panes sin levadura él fue sepultado y resucitó en la tercera fiesta, que fueron las primicias. ¿Ya me entiende? Entonces él envió su Espíritu Santo ya en Pentecostés. Envía su Santo Espíritu Santo porque él dijo que él iba a enviar su Espíritu Santo para que morara con cada uno de nosotros, si usted lo recuerda. Eso está en la palabra de Dios. Entonces, porque estaba profetizado que la esencia de aquellas palabras de vida, ¿verdad? Como era la esencia de nuestro Señor, ¿verdad? Que era amar al Señor por sobre todas las cosas y bajo cualquier circunstancia. O sea, era un mandato, ¿verdad? Todo esto, pues, son las nuevas escrituras, serían las escrituras de nuevo, por el dedo de Dios, por donde Él escribe todas las leyes y todo, ¿verdad? Pero ya no, o sea, estas leyes se dan en tabla, ¿verdad? En estas piedras cuando el Padre se las da al pueblo. Pero ya con la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Ya es pues amar al Señor sobre todas las cosas, ¿verdad? Y de estas tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, pero ya no son escritas en tabla, sino que ahora son escritas en nuestra mente, en nuestros corazones, de quienes amamos al Señor. ¿Ya? Eso es lo importante, lo que nosotros tenemos hoy, que esas leyes que Dios dio a Moisés, tenemos que tenerlas inscritas en el corazón, ¿verdad? Y en la mente, para que no olvidemos qué es lo que podemos hacer y no podemos hacer, por qué no hacerlo, ¿verdad? Porque es la voluntad de Dios, porque si yo robo, pues no estoy así, o sea, obedeciendo a uno de los mandamientos que el Dios eterno nos dio, ¿verdad? Con su dedo que lo plasmó allí. Ahora, con la venida de mi Señor, Él mismo vuelve a decir que todos esos mandamientos no son ya, como dice todo el mundo, que ya no valen. Los 10 mandamientos de Dios siguen valiendo. Claro que sí, para toda la humanidad. Porque yo sé que robar es malo. Yo sé que tomar el nombre de mi Dios en vano es malo. Yo sé que no respetar a mis padres es malo. Yo sé que matar es malo, ¿verdad? Y bueno, cada uno de los 10 mandamientos. Entonces, hoy esos mandamientos, nosotros, ¿verdad? Cuando aceptamos a Cristo, lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Vemos lo que nos dice Jeremías, el capítulo 31, el versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente. ¿Ya escuchó? Daré mi ley en su mente, o sea, lo que es el Espíritu Santo de Dios, y la escribiré en su corazón. Ya no es en las tablas de piedra. Y sigue diciendo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jeremías, el capítulo 31, el versículo 33. Aquí pues hay un juego, yo diría, no sé, oscuro, ¿verdad? Desde los tiempos que vino nuestro Señor. Porque Jeremías no es el Nuevo Testamento. Jeremías
es el Viejo Testamento. Y esto, los judíos, ¿verdad? Ellos tienen lo que ellos llaman la Torá, y ellos tienen todos estos mandamientos, y tienen este libro de Jeremías, y tienen toda esta palabra que, ¿verdad? Ya los hubiera hecho como reaccionar más positivamente a lo que verdaderamente significa. No es el templo, no es todo eso, ya ese templo pues no existe por la simple y sencilla razón, ¿verdad? Que ya Dios no mora ahí, ni va a estar en ese templo. Porque recordemos que quien se va a sentar ahí en ese templo es el anticristo. Dios mora en el templo de cada uno de nosotros, y lo que dice la palabra no lo digo yo. Porque la gente está súper preocupada de saber quién es el anticristo, cuándo va a llegar el anticristo, cómo va a ser el anticristo. Querida familia de Dios, hermanos, hermanas, amigos y amigas, no nos preocupemos porque quién va a ser el anticristo, cómo va a ser, si ya vino, si es fulano, si es mengano. Uy, le han dado el anticristo a todo el que va saliendo, ¿verdad? Pero nosotros no estamos esperando al anticristo. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor y Salvador, Yeshua, nuestro Mesías, o Jesús, si usted lo quiere llamar así. Es a Él, es la importancia que nosotros tenemos que tener. De no estar viendo si cuándo es que viene el anticristo, sino cuándo viene nuestro Señor. Claro, evidentemente que tenemos que ver las señales, porque Él dijo, habrán señales. Y las señales las estamos viendo. Pero a mí, en realidad, quien sea el anticristo, lo que sea, yo eso no le doy la mayor importancia como le doy la mayor importancia a la venida de mi Señor. ¿Cómo tenemos que estar? ¿Cómo yo tengo que estar? Haciendo qué, no preocupada porque viene el anticristo, sino preocupada por mi Señor. Esa es mi preocupación. Ya el resto. Ahora, si nosotros tenemos un Salvador, sabemos de que este personaje, ¿verdad? Llama al anticristo, va a venir a la tierra y va a hacer cosas prodigiosas, y la gente va a querer, lo van a amar, pero después se va a voltear y les va a enseñar la verdadera cara, ¿verdad? Y muchas personas van a dejar a nuestro Señor también, muchísimas, por ir detrás de ese personaje, porque la palabra lo dice. Entonces nosotros lo que tenemos que tener es cuidado de todas esas cosas. Ya yo he estado escuchando muchas que ya vienen las camas que van a sanar, que no sé qué, ¿verdad? Y mucha gente está súper feliz esperando porque dice que te van a rejuvenecer, te van a quitar 30, 40 años de encima, vas a estar joven, vas a estar en salud, ta, 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 ta. Y evidentemente que muchas personas, ¿verdad?, van a ir detrás de todo eso. Pero nosotros tenemos que estar alerta, porque ya nuestro Señor nos lo ha dicho. Entonces, yo les hablaba de Jeremías, que es lo que yo les acabo de leer, ¿verdad? Cómo ya estaba escrito, porque dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, como yo les dije, ya no en las tablas de piedra, sino en el corazón, ¿verdad? O sea que Él dará el Espíritu Santo, como dijo nuestro Señor, y por eso se llama el nuevo pacto. El nuevo pacto, ahora ya tenemos un nuevo pacto que es nuestro Señor. Él, cuando estaba celebrando la Pascua, dijo, este es mi cuerpo y este es el vino, mi sangre derramada, y hagan esto en memoria de mí. Este es, dijo Él claramente, el nuevo pacto. Y es por ahí que nosotros tenemos que caminar. Veamos lo que nos dice este otro versículo bíblico. Os daré corazón nuevo
y pondré espíritu nuevo. ¿Ya vio? Es por eso que estamos hablando de que cuando Él habla en la mente y en el corazón, ¿verdad? No son las tablas, sino su Espíritu Santo. Entonces daré un espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Ya? Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, quiere decir, ¿verdad? Lo que nosotros éramos. Hablando también pues de las leyes, o sea, de la tabla de piedra, ¿verdad? Yo daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y ese es el Santo Espíritu que hoy mora en nosotros cuando somos seguidores de Cristo. Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces, dice, les daré un corazón de carne, no, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los ponga para que los pongas en obra, ¿verdad? Y aquí está hablando, ¿verdad? Refiriéndose al amor a Dios y al prójimo, que es el cumplimiento, ¿verdad? Espiritual de la ley. Porque en realidad, hasta nuestro Señor lo resumió en eso. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí se acaba todo. La guerra, el odio, la maldad, la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo amo a Dios, si yo amo a mi prójimo, no soy capaz de matarlo, de hacerle daño. No soy capaz de abortar. No soy capaz de hacerle daño a un niño. No soy capaz de ir y empajarme con un viejito o un ancianito, ¿verdad? Que está débil, que es vulnerable, como un niño. No soy capaz de irme a prostituir, no soy capaz de robar, no soy capaz de ver a un hombre casado y querer estar con él y se lo voy a quitar y a la fulana, ¿verdad? Entonces, en esto, dijo el Señor Jesús, se resume todo. Y aquí se lo estoy leyendo yo, que este era, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley. Y hoy es el cumplimiento espiritual de la ley. ¿Y sabe dónde está este versículo bíblico? Está en Ezequiel, el capítulo 36, los versículos 26 y 27, para que usted vea que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Aquí lo está diciendo y no sé por qué no los leen estos versículos bíblicos. ¿O Ahora vamos a seguir viendo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, o sea, el Espíritu Santo. Ponte dentro de ellos y quita el corazón de piedra. Eso ya también ya lo leí, ¿verdad? Para que se cumplan, dice, y guarden mis decretos y los cumplan. Pero ¿de cómo estamos hablando? En el sentido espiritual. No que yo ahorita pues vaya y pues vaya al templo, allí panes sin levadura, ya no, porque nuestro Señor ya lo hizo, Él por mí. Ahora todo es espiritual. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo les daré el Espíritu Santo. Ya no van a tener ese corazón de piedra, van a tener un corazón de carne. ¿Donde morará quién? El Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuál es la condición? Pues hacer su voluntad. Y dice el Señor, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Entonces, las tablas de la ley y el Espíritu Santo. Entonces, tal como las tablas de la ley fueron entregadas al pueblo, ¿verdad? En ese tiempo, al pueblo de Israel elegido, ¿verdad? Porque fue un pueblo elegido, que Dios lo eligió. Al culminar su encuentro con el Señor, también 50 días después de la resurrección del Señor, porque 50 días después, mire,
mire cómo calza todo y cómo era la venida de este Redentor, lo que el Dios Todopoderoso le había dado como ley a guardar y a celebrar. Por eso él dice, mis fiestas, mis santas convocaciones. Cómo se cumplen con nuestro Señor Jesús, porque vemos que cuando Él le da las tablas a Moisés, o sea, cuando llegan al Sinaí, son ya 50 días han pasado desde que ellos salen de Egipto para la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Pesas y todo, y llegan hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Las leyes son, estas leyes fueron entregadas al pueblo, ¿verdad? Y para que pues todo el mundo caminara con esas leyes para este, la obediencia al Señor, ¿verdad? Y todo eso, porque Él dijo, si ustedes hacen esta ley y todo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Yeshua, también 50 días después de la resurrección de Él, cuando Él resucita, el Espíritu Santo se comenzó a derramar sobre los seguidores de Cristo. 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesús, que Él, recordemos que Él estuvo un tiempo con los discípulos después de su resurrección, y no, porque no es que se levantó, ¿verdad?, de la tumba y desapareció y se fue, no. Todavía Él quedó un poco de tiempo con sus discípulos. Les apareció a dos que iban caminando y a veces que iban tristes hablando de Él y que no lo reconocieron. Y bueno, y eso, ¿verdad? Después, pues ya Él se va pues a su lugar, o sea, a su trono celestial allá en los cielos. Y después que Él parte de aquí, de la tierra, ¿verdad? Pasan 50 días. ¿Mm? 50 días después, ¿verdad?, de que Él resucita, el Señor, el Espíritu Santo se comenzó a derramar sobre los seguidores de Cristo, como el inicio del cumplimiento de la promesa de un nuevo pacto, ¿ya? Y esta es la fiesta llamada Pentecostés, en griego, que se llama Pentecostés, pues que serían 50 días después. Entonces el nuevo pacto, la promesa de un nuevo pacto, con todo el linaje de Israel, incluyendo a los extraviados de la casa de Israel. Sabemos de que hoy pues solo se habla de los judíos, de los judíos, de los judíos, y cuando nosotros hemos hablar de los israelitas, pues nos enfocamos y nuestra mente ve allá en Israel a los judíos. Pero en realidad hay una casa, que es la casa de Israel, que así se llamaba, ¿verdad? O la casa de Efraín, porque se dividieron en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era Judá y el reino del norte eran las otras 10 tribus. Sabemos de que con Judá se quedó la tribu de Benjamín. Entonces, también esta ley, ¿verdad?, este nuevo pacto, es también para los extraviados de esta casa de Israel, que vagan por el mundo sin saber que pertenecen al pueblo elegido. Porque no, o sea, Dios les quitó esa identidad y podemos ser cualquiera uno de nosotros. O sea, nosotros no sabemos a qué pertenecemos. O sea, eso sucedió hace ya más cuando se dispersó la casa de Israel, o sea, las tribus, las 10 tribus. Eso ya va a ser más como de 3000 años, algo así, porque cuando nuestro Señor vino a la tierra ya no estaban.
Entonces, eso tiene mucho tiempo, ¿verdad? Que imagínense toda la mezcla que hay y todo. ¿Cuándo vamos nosotros a saber de dónde venimos? Todos nos hemos mezclado y el Señor dijo, el Padre dijo, por toda la tierra habitada. Por eso es que también la palabra de Dios dice que se va a predicar el Evangelio en todos los rincones de este planeta y después vendrá el fin. Una vez que el Señor ya ha ido a tocar a las puertas de todas sus ovejas. Entonces, si usted quiere ir a ver, vaya a ver Mateo capítulo 10, versículo 6, Mateo 15, versículo 24, Romanos capítulo 16, versículo 25. En Efesios también lo puede encontrar, Efesios 3, versículos 4 al 5. También está Colosenses, capítulo 1, versículo del 25 al 27. Ahí está donde habla todo esto. Ahora yo les voy a leer Lucas, el capítulo 24 y el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Y cuál era la promesa de su Padre? Pues el Espíritu Santo, un espíritu nuevo sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Él les dice que va a mandarle, ¿verdad?, ese nuevo espíritu, que es el Espíritu Santo, el espíritu nuevo que él iba a mandar, ¿verdad?, a sus seguidores, ¿verdad? Y les dice que no salgan de la ciudad de Jerusalén, que se queden ahí y que va a venir ese poder desde lo alto. Esto está en Lucas, el capítulo 24 y el versículo 49. Sigamos viendo Hechos. Hechos, el capítulo 4 y el versículo 5, lo que nos dice. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él está hablando en este momento, ¿verdad? Así que no salgan, o sea, les está dando direcciones, o sea, qué hacer y todo, ¿verdad? Antes de él irse. Esto está en Hechos, el capítulo 4 y el versículo, no, perdón, en Hechos capítulo 1 y el versículo 4 y 5. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Entonces aquí vemos que el Señor ya les había dicho que no salieran, que se reunieran y que días después iban a tener pues esta, esta, esta experiencia pues que de tener el Espíritu Santo. Él ya se los había revelado. Pero pues no les dijo tal día, tal hora, sino que prontamente. Y esto sucedió 50 días después de la resurrección de nuestro Señor, que está relacionada que es lo mismo que lo que sucede con la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que es la cuarta fiesta de celebración, ¿verdad? Que se celebra 50 días después, pues el Espíritu Santo de Dios cae sobre todas estas personas, ¿verdad? Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que las personas pues empezaron a hablar en lengua, pero no en la locura que hoy la gente anda hablando, que nadie entiende, bien lo dijo Pablo. ¿Cuál es esa loquera que se tienen? Hable uno, no todo el mundo al mismo tiempo, van a decir que estamos locos. Aparte de eso, dijo también Pablo, perdón,
que, miren, dijo, si uno está hablando en lengua, que haya alguien que traduzca, porque de qué sirve que esté bla, 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 la toalla, jáncala, la chuncha, bla, 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 la Kawasaki, la maca, si nadie entiende qué es lo que está diciendo, ¿de qué me sirve? Lo dijo Pablo, mas sin embargo lo siguen haciendo. Nadie entiende, yo no entiendo nada de lo que dicen esas personas cuando hablan eso. No tengo ni idea de lo que están hablando. Y dijo Pablo, más vale una palabra que se entienda que 1000 que no se entiendan, porque así es. Si usted me dice a mí la casa, yo sé de qué me está hablando. Pero si chacara, cara, 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 caraca, pero de eso sé que me está diciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba pasando aquí cuando se derrama el Espíritu Santo. Todo era algo espiritual, santo, no las barbaridades que hoy nosotros vemos en los lugares, ¿verdad? Donde se reúnen muchas personas, que eso es una locura, se jalan el pelo, se tiran al suelo. Ay, no. Y dice pues que están hablando en lenguas y a la gente la obligan a hablar en eso y todos dicen lo mismo. Sácame la toalla, regálame la toalla, yo no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Yo no sé, nunca he hablado en eso y no es que me esté mofando ni burlando, pero ¿quién de ustedes entiende lo que dicen? Por favor, a mí si me vas a hablar, háblame con lo que yo hablo para poder comprender. Y lo que aquí estaba pasando no es que la gente hablaba en lenguas de locura, sino que estaban hablando la palabra de Dios. Y digamos, yo era japonesa, por decir algo, y al lado mío estaba una persona que hablaba en español, pues me hablaba en su lengua y yo comprendía perfectamente. Y entonces todas esas personas, aparte que se les derrama el Espíritu Santo, empiezan a comprender la palabra de Dios, porque era de Dios que estaba hablando, no locura. Y entonces la persona que estaba al lado, que no entendía el griego, pues empezó a comprenderlo. Y cosas así, eso es lo que estaba pasando cuando sucede esto de que la gente empezó a hablar en lengua y no la locura de hoy. Porque yo miré un video, ¿verdad? Donde en un templo donde van muchas personas, ¿verdad? Había una niña como de unos 8 añitos. Y entonces un llamado pastor empezó y le gritaba feo y la niña casi lloraba a la lengua y le hablaba y salga el diablo, no sé cuántas cosas más para que la criatura hablara en lengua. Eso no es así. Es Dios que derrama su Santo Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros o de la persona que Él quiere, ¿verdad? Porque Él hace su voluntad y no nosotros la voluntad de nosotros, ¿verdad? Según Él quiere, a quien quiere le puede dar este, el, este, hablar en lengua, yo qué sé, ¿verdad? A cada quien Dios le da algo, ¿no? Entonces, la muchachita finalmente lloraba y como, ok, voy a decir lo que él está diciendo porque el hombre no paraba de hablar en lengua. Entonces la niña empezó casi a repetir lo mismo que el hombre también estaba diciendo. Y entonces hasta en ese momento la dejó en paz a la pobre criatura. ¿Qué están haciendo? Traumatizando a las pobres criaturas. Pues la pobre niña estaba traumatizada. Entonces esas son las personas que cuando crecen se levantan y se van y dicen, no, Dios no existe. Porque eso es un Dios duro, un Dios malo. No, Dios no es eso. Nuestro Padre Celestial es bueno, ¿verdad? Entonces vemos de que la sangre derramada de nuestro Señor es su espíritu. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es su ser interior, su vida.
El Espíritu Santo, la presencia santísima que nos lleva a todos a la verdad. Eso es, ¿verdad? El Espíritu de nuestro Señor. Ese es el Espíritu nuevo. Usted lo puede ir a leer a Juan, capítulo 16, y el versículo 13. Entonces, ese es el Espíritu nuevo de la promesa que está en Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 20. Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Y claro, evidentemente que yo le estoy hablando aquí con la escritura y la palabra de Dios también nos dice así. Y por cuanto son hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Entonces, ¿cuál es ese Espíritu Santo que mora en nuestra vida? Es el Espíritu de nuestro Señor. Aquí lo dice la palabra. Yo no la fui a cambiar, la Biblia. Simplemente, pues, la estoy leyendo y, pues, es clara la palabra, ¿verdad? Nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. ¿Qué le parece? Esta es la palabra de Dios. No hay otra cosa. Yo no le estoy diciendo vaya a descuartizar un cordero, cómo hacerlo así, péguelo allá, haga por aquí, ponga una mesa aquí, lave aquí. No. Todo lo que hoy nosotros tenemos que hacer es espiritual, ¿verdad? Evidentemente que, por ejemplo, para Pesach, pues yo me reúno con mi familia, o si no está en familia, estoy sola, pues pues hago una oración al Padre y todas esas cosas, ¿verdad? Sabiendo de que tenemos que reflexionar que la levadura es lo que nos contamina, pues que son nuestras malas acciones, ¿verdad? Nuestros pecados y todo eso, y todo, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto pues está claro. Entonces, esto que yo les acabo de leer, cuando Él habla y por cuanto sois hijos, porque recuerde que nosotros estuvimos separados de Dios mientras nuestro Señor Yeshua no había venido. Es por medio de Él. Ahora Él es la conexión para que nosotros podamos llegar a ser hijos del Altísimo. Entonces ahora somos hijos del Altísimo. Entonces Él, ¿verdad? Envía a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo. Por eso dice, nadie puede venir al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede venir al Hijo si no es por el Padre. ¿Ya? Entonces ahora nosotros también somos llamados hijos, por cuanto hemos recibido a nuestro Señor Jesús o Yeshua. ¿No? Esto está en Gálatas capítulo 4, versículo 6, por favor, vaya a leerlo. Ahora, veamos lo que nos dice Romanos, el capítulo 8 y el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Está bien clara la palabra de Dios, no nos podemos perder ni confundir. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor, venimos a Él con un corazón contrito y humillado, de verdad, ya no vivimos en la carne. O sea, como ahorita, pues la gente que está haciendo todos los sacrificios que quieren hacer el templo, ellos todavía están en esa etapa, porque no han comprendido esto. Pero nosotros que ya entendimos, vemos que ya nosotros estamos en el espíritu. Todo se pasa espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya nosotros, ¿verdad? Si estamos haciendo las cosas bien,
el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Cuando estamos pero si no es así, porque dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Y es normal, por eso es que tenemos que pasar primero por nuestro Señor para llegar a ser hijos del Altísimo. ¿Qué le parece? La palabra es clara, porque las fiestas, yo quisiera poder explicar estas fiestas en muchas congregaciones, porque es de gran importancia que nosotros nos demos cuenta que para que nosotros sigamos y que tengamos ese Espíritu Santo, tenemos que hacer las cosas como la palabra está escrita, como el Señor nos lo dijo que lo hiciéramos, ¿verdad? Ahora, nuestro Señor Yeshua también declaró a sus discípulos que si bien Él moraba entre ellos, Él dijo, si yo moro entre ustedes, ¿verdad? Entre ellos, sería mediante su Santo Espíritu, ya no como Él estaba en carne, sino espiritualmente, y por eso que nosotros tenemos fe y oramos en el nombre de Jesús pues, y pedimos al Padre por medio de su Hijo, porque nosotros sabemos que Él es nuestra conexión, es como un teléfono, ¿ah? Usted toma su teléfono y habla al Padre por medio de nuestro Señor Jesús. Hoy sí podemos hacer eso. Antes no podíamos, sino mediante los sacrificios de carne, mediante el sacrificio del cordero, el otro, vaya a dejar un pancito aquí, no se come este pan con levadura, ahora cómase con levadura, y ya voy a explicar por qué con levadura ahora, ¿verdad? Porque no somos santos, no tenemos una coronita y como, ay, santita fulana y santito fulano, ¿verdad? No. Por eso es que seguimos, por eso es que ahora pues es el pan con levadura, porque seguimos siendo pecadores, querida familia de Dios. Entonces, ya vemos que nuestro Señor le declaró a sus discípulos que Él ya no, ya cuando Él ya iba a morar entre ellos, ya era espiritualmente, era su Santo Espíritu, y ya no habitaría más entre ellos, sino dentro de ellos. O sea, quiere decir dentro de nosotros. Ya no lo vemos, pero sí nos escucha, porque Él dice que mora en nuestros corazones, en nuestro interior, ¿verdad? Que quede bien claro. Veamos lo que nos dice Juan, el capítulo 14, el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero nosotros le conocéis, ¿ya? Refiriéndose a Él mismo, ¿verdad? Nuestro Señor, porque dice, pero vosotros le reconocéis. Porque sigue diciendo aquí la palabra, porque mora con vosotros, o sea, en ese momento Él estaba físicamente, y estará en vosotros cuando Él habla espiritualmente. En este momento dice, porque ustedes lo conocen, que porque mora con vosotros. O sea, está hablando que Él está físicamente, pero después la misma palabra dice, y estará en vosotros en espíritu. Y esto está en Juan, el capítulo 14, el versículo 17, si lo quiere ir a leer. Vea lo que nos dice Juan, el mismo capítulo 14, pero ya el versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. ¿Refiriéndose a qué? Al Espíritu Santo. No los voy a dejar solitos. Él dice, no los voy a dejar huérfanos, ¿verdad? Sino que les dice, ¿verdad? Vendré a vosotros. Diciendo que espiritualmente Él iba a acompañarnos, ¿verdad? Juan capítulo 14, versículo 18. A ver, veamos lo que nos dice Juan capítulo 14, el versículo 20. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí. ¿Ya escuchó? Él estará en el Padre y nosotros, dice, en Él. Y yo
en ustedes. ¿Ya? ¿Refiriéndose a qué? Al Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 20. Vamos a ver un último versículo y hasta aquí llegaría la primera parte. Yo creo que probablemente esto lo voy a hacer en dos partes, pero veamos lo que nos dice la palabra. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. ¿Ya escuchó? El que me ama. El que me ama, mi palabra guardará, y eso es el pan, su palabra. Él dijo: este es mi cuerpo. Y mi Padre la amará, y vendremos a él. ¿Ya vio? Aquel que hace la voluntad de Dios, que ama al Padre, que ama al Hijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que mora en nosotros? El Espíritu Santo. No esas mentiras, no el afán de quitarle el dinero a las personas, no extraviar a las ovejas. Todas esas cosas no son correctas. Ahí no mora el Espíritu Santo, querida familia de Dios. En esos gritos, en todas esas locuras, Dios es un Dios de orden, un Dios de paciencia y de amor. También un Dios dice de justicia, y cuando se enoja, se enoja. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Mm? ¿Mora qué en nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, vivirán en un mismo tabernáculo o cuerpo, ¿verdad? Que es el de nosotros. Es por eso que también existe la fiesta de los tabernáculos, que es la que se celebra en el mes de, más o menos, en el otoño, octubre, septiembre, por ahí. Entonces, denme un segundo. Pablo, ¿verdad? Habla de la ayuda que le da el Espíritu de Jesús. También él lo dice, lo vamos a ver. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, ¿eh? Él sabe, Pablo habla de la ayuda que le da el Espíritu de Jesucristo. Porque aquí en la palabra lo dice. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, o sea, porque cuando nosotros oramos por otras personas, nosotros ¿quién nos está escuchando nuestro Señor Jesús, porque nosotros tenemos su Santo Espíritu Santo, que aunque Él no esté en carne, pero está en espíritu. Y entonces, por eso Él dijo, cuando se juntan uno o más personas, pues yo les escucho, evidentemente, ¿verdad? Y también me puede escuchar a mí sola si yo estoy orando para mí o para otra persona, porque Él está presente. Y dice, y me ayuda, y ustedes, y a la ayuda que me da el Espíritu Santo. Todo esto resultará en mi liberación. ¿Ya escuchó? Esto está en Filipenses, el capítulo 1, el versículo 19. Entonces, el Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas que anunciaron su llegada. Entonces, les voy a leer un último versículo bíblico y hasta aquí voy a llegar con esta primera parte. Escudriñando qué personas y qué tiempo. Aquí. Bueno. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Por eso es que nuestro Señor Yeshua pide al que tenga sed que vaya a Él, no a mí. ¿Y yo qué le puedo dar? Evidentemente un vasito de agua, pero después de esa agua pues tendrá otra vez sed. Y esa agüita pues que yo le dé, que usted me pida, tengo sed, ¿me puede dar un vasito de agua? Claro, a nadie se le niega un vasito de agua, ¿verdad? Pero ¿a quién va a ir? Al Señor. Todo aquel, dijo Él, que pide, al que tenga sed que vaya a Él, ¿verdad?
y beba, ¿qué? No es agüita como la que cuando la mujer que es samaritana que estuvo en el pozo. Sí, le dijo el Señor, todo, de esa agua vas a volver a tener sed. Entonces ella le dijo, dame de esa agua para nunca volver a venir aquí a caminar y a traer esta agua, ¿verdad? Pero él está hablando espiritualmente, ¿verdad? Y esas son las cosas que a veces nosotros difícilmente comprendemos. Vaya y beba de su espíritu. O sea, cuando tenga sed, o sea, cuando nos tengamos un problema mayor, cuando todavía estamos en las garras del diablo, que el Señor le reprenda, cuando estamos en las cosas de este mundo y todo eso, ¿verdad? Y de repente decimos, ya me harté de de toda esta injusticia, de todas estas barbaridades. Entonces, ¿qué tienes? Sed. ¿Sed de qué? Sed de Cristo, de buscarlo, de buscar algo que no es como la corrompición que existe en este mundo. Va a buscar a nuestro Señor, a Cristo. ¿Y qué es lo que va a beber? De su Santo Espíritu Santo que entra en su vida. Cuando yo acepté a mi Señor, estaba cansada de todo. Ya estaba aburrida de estar enferma, estaba cansada de muchas cosas, de todas las tragedias de mi existencia, porque todos tenemos algo que contar, ¿verdad? Hemos tenido y seguimos teniendo problemas, pero hoy los problemas ya son menos cargados, ya son menos pesados. Yo hoy tengo fe en Dios, yo sé que si mañana muero, pues tengo la esperanza de que voy a resucitar porque el Señor me va a resucitar. Tengo la fe. Si un hijo se me enferma y yo lo pongo en las manos del Señor, yo sé que Él me va a escuchar. O sea, no estoy sola. Yo decidí venir a mi Señor, aceptarlo porque yo no lo conocía. Yo no sabía y ahora que pues yo ya entré en los años y todo, y digo yo, ay, ¿cómo perdí tanto tiempo sin conocer a mi Señor? Hice todas las tonteras que hice porque no lo conocía. Y se lo digo al Padre, Padre, yo no te conocía, por favor, perdóname, tú lo sabes, porque nosotros sabemos que no lo podemos engañar, ¿verdad? Aquí no hay santo, sino nuestro Señor nunca hubiera venido a derramar su sangre por nosotros, para salvarnos de los pecados. Aquí hay un gobernador en este mundo, ¿verdad? Que es Satanás, que el Señor le reprenda, que nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho trampas y trampas y en las cuales nosotros fácilmente caemos, ¿verdad? Bueno, eh, este, hasta aquí voy a llegar, ¿verdad? Como hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo llegar a nuestro Señor. Y cuando Él dice, vengan y beban de mi agua, ¿verdad? Como le ofreció a la samaritana, sabemos de que está hablando de que nosotros nos arrepintamos de nuestro arrepentimiento, que lavemos nuestros pecados por medio de su Santo Espíritu Santo. Amén. Ya regreso con la segunda parte. El Eterno me los bendiga. Amén, amén y amén.